Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. Bueno, ya estamos de vuelta, pero antes de hablar con Vicente Montañez, recordar que esta noche aquí estrenamos un nuevo programa, Platón regresa a la caverna. El nombre ya es sugerente, ¿eh? Y será hoy a las 10 de la noche, todos los martes, Platón regresa a la caverna en Cadena Ibérica a las 10 de la noche. Para aquellos que no lo conozcan, claro, no lo pueden conocer porque se estrena se estrena hoy, efectivamente. Pues es un programa sobre filosofía e ideas políticas que dirigirá y presentará Domingo González, que es González, exactamente, gente muy preparada ya. Domingo González, efectivamente, pues es profesor universitario de filosofía, de derecho político, etcétera. Entonces, bueno, pues es un programa para despegarse un poco de la actualidad política, pero sí manejar ideas y conceptos que son siempre interesantes. Ellos, digamos, quieren romper con la corrección política que está constriñendo actualmente el panorama político y también filosófico español y quieren pues dar rienda suelta. ¿Y dónde es donde más se sienten libres? Pues en Cadena Ibérica, pues no puede ser en de otra Cadena manera, Ibérica, ¿verdad? que es el que les ha ofrecido la oportunidad de regresar a esa caverna platónica. Pues vamos a hablar muy seriamente de este programa, les vamos a hacer un seguimiento. Esta noche no se lo pierda nadie, Platón regresa a la caverna, a las 10 de la noche, con muchísimos profesores de filosofía, de derecho. Si llego a conocer tantos profesores de derecho cuando yo estudiaba la carrera, otra cosa me hubiese ido, ¿eh? No quiero decir nada, pero... Una ayudita no hubiera venido mal, ¿no? Una ayudita, oye, dime alguna preguntita, no creo que me lo hubiesen dado, porque ellos son profesionales, pero bueno, hubiese estado yo ahí. Bueno, Vicente Montañez, muy buenos días. Muy buenos días, Javier, abrazotes fuertes para ti y todo tu equipo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Oye, antes que nada, yo creo que tengo que trasladaros la enhorabuena por el nuevo programa. Hombre. Todo aquello que sirva para fomentar distintas formas de pensar y de afrontar la realidad que acontece, pues siempre es muy interesante, ¿verdad? Fíjate, aquí desde Cadena Ibérica yo me mojo. No se trata de llevar a la gente por un carril, pero por lo menos darle a la gente que tenga más opciones, que piense, que discurra. No, que cada uno, oye, dentro yo soy un firme defensor de la libertad, que cada uno haga lo que le dé la gana. Si se quiere tirar por un precipicio, que haga lo que quiera, pero por lo menos que conozca cosas, ¿no? Oye, además yo creo que el principal sentido de la libertad de expresión es la libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento. Y hay que fomentar esa libertad de pensamiento. Totalmente de acuerdo. Muy bien, Javier. Oye, Vicente, de Guindos nos decía, tú sabes que yo te sigo mucho, que el plan de estabilidad 2016-2019, España recuperará a principios del 2017 los niveles de renta y el PIB anteriores a la crisis. ¿Esto de qué va? ¿Esto es serio o esto eso te vamos a ver. Sí, esto realmente es así y como siempre pues las cosas se pueden interpretar de distintas formas. Entonces yo lo que voy a dar es datos para que las podamos interpretar. Pero respondiendo a tu pregunta, España recuperará pues los niveles de renta y de Producto Interior Bruto que teníamos en el 2007, en el 2017. Hombre, yo creo que después de 10 años de desastrosa crisis, pues tampoco es algo como para echar las campanas al vuelo. Claro. ¿Y por qué digo que no es como para echar las campanas al vuelo? Porque si bien está bien, oye, que hemos salido de ese bache, lo que también hay que tener en cuenta es con qué nivel de endeudamiento nos quedamos. Y estamos hablando de que el nivel de deuda se ha multiplicado por más de 2 frente a los resultados del 2007. Es decir, que lo que llevamos en la mochila es el doble de deuda que teníamos al inicio. Con lo cual, bueno, pues estos datos no son tan así, porque en la medida en la que tengamos que ir haciendo frente a esos pagos de deuda y sobre todo de esos intereses generados de la deuda, porque parece ser que en los países nunca contribuimos al principal de la deuda, pues nuestra situación
no va a ser tan buena. Pero fuera de esa nota anecdótica que es más propia de una precampaña electoral, como aquí nos encontramos, que de un sentido económico estricto, ¿vale? Pues sí que hay algunos datos que me gustaría comentar con vosotros y que llaman poderosamente la atención de este programa de estabilidad. Lo primero es, oye, donde llevamos 4 años que no se podía flexibilizar para nada el déficit, hombre, ahora se puede flexibilizar. Bien, ¿cuál es la lectura que hay detrás de esto? Es muy simple, es el manifiesto incumplimiento que hemos tenido este año en el objetivo de déficit público. Quiero recordar para todos que el déficit público es la diferencia entre lo que las administraciones públicas de este país ingresan vía recaudación y se gastan. Es decir, que si existe déficit público, quiere decir que gastamos más que ingresamos. ¿En qué tanto por ciento? Esto es lo que llamamos el déficit, ¿vale? Bien, pues en este caso, lo que se está intentando esquivar es una multa directamente de Bruselas por el incumplimiento de esos objetivos de déficit, ¿vale? Concretamente estaríamos hablando de un 0,2%, se podría llegar a penalizar hasta un 0,2% del Producto Interior Bruto de España, ¿vale? Que no es pecata minuta. De cualquier modo, yo también quiero alentar y quiero dar una buena noticia. Yo creo que al final se nos impondrá algún tipo de sanción puramente simbólica, pero no tendría excesivo sentido. Que se nos penalizara con una sanción de ese importe, ¿verdad? Bien. Oye, ¿qué es lo que nos están diciendo en esta actualización del programa de estabilidad? Que yo casi me atrevo a decir que Europa nos va a decir que si ustedes saben contar, no cuenten con ello. Bueno, pues lo que se nos están diciendo son varias cosas. Se nos está diciendo, por un lado, que vamos a crecer menos de lo que se preveía crecer el año pasado, ¿vale? Y cuando hablamos de que vamos a crecer menos que el año pasado, a mí hay 3 dudas que me surgen, o 3 cosas que en principio nos deberían de disparar alguna que otra alerta. Y es que el año pasado calculamos los objetivos de incremento de PIB basado en que íbamos a tener un interés de deuda del 1,3%, ¿de acuerdo? Y sin embargo ha sido más bajo durante este año. Que el tipo de cambio, el tipo de paridad euro-dólar iba a estar en 1,3%. Y sin embargo, bueno, pues hoy estábamos dando un máximo en el último año estamos en torno al 1,15. Y que el precio del petróleo iba a estar en torno a unos $78 el precio del barril del Brent. Cuando, bueno, pues ya lo hemos comentado en sucesivas ocasiones, estaba más bajo, ¿vale? Con todas estas premisas, hemos crecido un 3,2%. ¿Por qué hago esas premisas? Porque si todo esto, como parece, va a tener tendencia a no permanecer eternamente así y seguimos presentando unos resultados de crecimiento más bajos, lo que subyace detrás de esto es que la economía española no va tan bien. No va tan bien. No va a andar tan bien en términos macro. Es decir, esto quiere decir que ¿qué lo vamos a notar? Pues de aquí un año y medio, pero lo vamos a notar. Y no va tan bien porque seguimos teniendo uno de los datos que también presentó el señor ministro en funciones de Guindos, que es la tasa de desempleo que sigue permaneciendo estable. Es decir, fijaros una cosa, aunque hemos subido en términos de Producto Interior Bruto, es decir, con un año yo creo que hemos crecido por encima del doble de la media europea, con un 3,2 reconocido, la tasa de desempleo sigue en el 22,1. Es que ¿vale? Son cifras inasumibles, ¿no? Un 22% y además de cifras que las ponen en un plasma, ¿verdad? Entonces, claro, el problema de cuando se ponen las cifras en un plasma, pues ahí es que hay gente que nos dedicamos a investigar y a echar para atrás, ¿no? Y a revisar esas cifras. Entonces, claro, con unos crecimientos el año pasado, más o menos por estas fechas, del 2,9 previsto, ya nos planteaban la cifra del 22,1. Si seguimos en el 22,1, primera lectura, ¿qué quiere decir? Que la reforma laboral no está sirviendo para crear empleo. Pero no es porque lo diga yo por ninguna connotación política, es que no ha servido para crear empleo. Es así, es decir, no está creando. ¿Por qué no está creando empleo? Bueno, esto ya cabrían determinados análisis. Es decir, yo no estoy muy claro si cuando se implantó lo que hizo fue que la hemorragia de pérdida de empleo que se estaba produciendo y de destrucción de empleo fuera menor. No me atrevería a aseverar. Lo que sí que me atrevo a aseverar es que en estos momentos lo que se nos ha vendido de la reforma laboral, que está ayudando al
crecer, a crear empleo, no, estamos creando al mismo ritmo estacionario, independientemente de las variaciones que se están produciendo en el Producto Interior Bruto. Con lo cual, bueno, pues esto es una buena noticia, porque venga quien venga, bueno, pues si deciden derogar la reforma laboral, tampoco nos va a pasar nada, es decir, no va a cambiar sustancialmente nuestro escenario, ¿vale? Bien, y ahora vamos con el tema del déficit. ¿Qué es lo que pone de manifiesto este déficit? Que somos incapaces de controlar nuestro gasto. El gasto de nuestras administraciones públicas, es decir, el gasto que depende directamente de los gestores públicos que hemos nombrado para que realicen esta función. Bien, últimamente estamos oyendo mucho decir, oye, hay que flexibilizar estos objetivos de déficit. Bueno, pues, y aquí quisiera ya hacer mi última reflexión. Es decir, hombre, las cosas no es todo verdad o mentira. Es decir, en un momento dado se pueden flexibilizar, sí, se pueden flexibilizar. El problema es por qué debería de flexibilizarlas. Y vamos a ver si ese por qué tiene algún sentido. Porque hay una cosa que está muy clara. Cuando estamos dentro de un ecosistema llamado Europa, quiere decir que para el hecho de que nuestras primas de riesgo se mantengan en los niveles que se está manteniendo, porque si no tampoco salen las cuentas del gran capitán, el señor Mario Draghi tiene que seguir inyectando a razón de 80.000 millones todos los meses. Es decir, el señor Draghi no tiene una fábrica de hacer dinero. El señor Draghi lo que tiene es una capacidad de inyectar liquidez en la medida en la que determinados gastos se contengan y los ingresos aumenten, ¿vale? Yo creo que hasta ahí lo podemos entender todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que si los países empezamos a incumplir los objetivos de déficit, a lo mejor alguien tiene que cortar la manguera antes de lo que toca, ¿vale? Entonces, con estas premisas, yo me atrevería a decir que sería bueno que se ralentizaran los objetivos de déficit si y solo si nuestra deuda no fuera un tema puramente estructural. Es decir, que nuestra deuda viniera como claro exponente de la tasa de desempleo que tenemos fruto de la crisis, o con el nivel de inversiones en determinadas infraestructuras o en determinados planes de reconversión industrial o de reconversión sectorial que se estuvieran acometiendo para intentar reorientar la economía, el modelo productivo, etcétera, etcétera. Pero tras el análisis exhaustivo de las cuentas públicas y del plan de estabilidad que ha presentado este gobierno en funciones, lo que vemos no es esto. Lo que vemos es que, en definitiva, estamos manteniendo gasto corriente. Claro. Y en la medida en la que el gasto corriente no lo atajemos, va a ser igual este año que el que viene, que el otro. Con lo cual, ¿por qué tendríamos que ralentizar? ¿Por qué tendríamos que flexibilizar esos objetivos de déficit? Pues no tiene más que una explicación puramente política, porque a nadie le gusta en periodo electoral tener que decir, señores, hemos de darle otra vuelta de tuerca a esto. Pero al final esto hay que hacerlo, porque lo que subyace es un problema estructural, no coyuntural. No sé si he podido explicarlo, ¿no? Pero creo que al final esta era la lectura importante. Entonces, yo creo que se nos está vendiendo una idea de que hay que flexibilizar. Todos la vamos a comprar porque indudablemente a nadie nos gusta estar en la situación en la que estamos, pero si hay que pasar un sarampión, cuanto antes. Es decir, no sigamos ralentizando. Va a haber que tomar medidas estructurales en el gasto de la administración. Es decir, nos plantean básicamente como medidas para obtener más ingresos este año, pues una reducción de 2.000 millones en las cuentas del Estado, ¿vale? 2037 en las comunidades autónomas, que las comunidades autónomas ya han dicho que verdes las han cegado, es decir, que no pueden cumplir con eso. De hecho, es más, si cogemos los resultados ya de determinadas comunidades autónomas, ya vemos que ya se lo han pulido, que ya se lo han sobrepasado, ¿vale? Y que las otras medidas son la reforma tributaria, que va a generar 4.000 millones más. Yo tengo alguna objeción y alguna duda al respecto, y luego lo que la lucha contra el fraude va a dar 1.000 millones más. Hombre, pues de poca calado me parecen a mí estas acciones orientadas a contenerlo. Por eso me atreví a decir que no creo que pasemos el examen. Oye, tengo aquí a nuestros contertulios, Carlos López Martínez Cava, Norberto Pico, Juan Antonio Bansalove, que yo creo que alguna pregunta sí que te Muy bien. realizar. Muy buenos días, soy Norberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Norberto, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de saludarte. Mira, yo te estaba escuchando y claro, cuando decías que la situación actual pues conduce a una serie de reformas, que una de ellas será una reforma tributaria, esa me ponía los pelos de punta, porque lo que va a suponer es que nos suban los impuestos, seguramente. Bueno, la reforma, discúlpame, Norberto, sí. la reforma ya se aprobó. Eran estas modificaciones que se produjeron, a lo que ellos llaman la reforma,
estas modificaciones que se produjeron en los impuestos sobre sociedades y con el hecho de este tipo de sociedades que habían comanditarias, etcétera, obligatoriamente transformarlas a sociedades limitadas y, por tanto, variar los sistemas impositivos o los tipos de tributación. O sea, que esos 4.000 millones realmente vienen de haber modificado el sistema tributario de las sociedades. ¿Qué sucede? Pues que no nos llevemos a engaño. Todos sabemos cómo se están estas sociedades. La gente que estamos todos los días en la calle bregando y peleando pues para intentar hacer de este país pues una cosa económicamente más sostenible, pues sabemos que al final estos son las cuentas del gran capitán, que tú puedes decir que van a ser 4.000, pero de donde no hay no se puede sacar. Claro, en cualquier caso sí que es verdad que el próximo gobierno que se forme en España seguramente tenga que afrontar nuevas medidas de ajuste, porque desde Europa se las están demandando. Pero sin lugar a dudas. Más me interesaba esas otras medidas estructurales que decías tú, esos cambios estructurales que debería abordar en España, y que yo veo que inequívocamente tienen que pasar por una reformulación de la ordenación territorial, ¿no? Por decirlo más claramente, por liquidar el Estado autonómico tal y como lo conocemos, porque es que las autonomías son una auténtica fuente de un chorreo de dinero y de gasto. Hemos visto en los días pasados... Dime, te iba a decir que, como por comparación, aun sabiendo las insalvables diferencias, hemos visto cómo Estados Unidos ha dejado caer en los últimos días a un Estado de la Unión, aunque bien es cierto que es un Estado libre asociado, que es Puerto Rico, que ha presentado pues suspensión de pagos, o sea, ha declarado en quiebra. En el caso de España, por ejemplo, la autonomía catalana técnicamente está quebrada y solo se sostiene porque todos los meses se le inyecta dinero desde el Estado central. Entonces, si se está viendo que es económicamente insostenible el Estado autonómico, el modelo autonómico, ¿cuáles son las resistencias que hacen que impidan que los principales partidos políticos, tanto Partido Socialista como Partido Popular, quieran abordar esa reforma estructural en el sentido de limitar los gastos que se afrontan desde las comunidades autónomas? Bien, vamos a ver. La pregunta es casi de máster, Norberto, pero bueno, vamos a intentar responderla. Pero tú tienes conocimientos de sobra. De forma breve. Yo no sé si deberíamos, hablando claro, cerrar las autonomías o no cerrar las autonomías. De cualquier modo, lo que hay que plantear siempre son modelos sostenibles económicamente. Pero esto en la administración pública y en la empresa. Entonces, es verdad que lo que sí que deberíamos es de mirar mucho en qué estamos gastando el dinero y para qué lo estamos gastando. Con lo cual, yo creo que deberíamos de empezar a plantearnos, si no de cerrar las autonomías, sí que determinadas transferencias que sean devueltas a el sistema, en este caso al Estado, básicamente para aplicar economías de escala, ¿vale? Con esto se podrían conseguir ahorros importantes. ¿En qué estoy pensando? Pues en las dos partidas de gasto más grandes que existen, es decir, básicamente en sanidad y en educación. Porque el caso de las prestaciones sociales pues solamente están transferidas en parte, ¿no? Bueno, pues esto a lo mejor deberíamos de plantearlo y eso permitiría reducir determinada carga política, determinada carga estructural, determinada carga de estructura de la administración pública, ¿vale? Y nos permitiría ir recortando en aspectos de déficit. Entonces, yo no opto tanto por un cierre, pero sí por una racionalización, ¿vale?, de determinadas cosas. E insisto, y yo no sé por qué cuando en las empresas planteamos modelos temporales, fijaros que uno de los principales cambios que ha llevado en las empresas esta crisis es el hecho de que seamos mucho más flexibles y tolerantes a la hora de aplicar principios de acción y reacción. Es decir, verificamos un cambio, obtenemos un cambio en el mercado, rápidamente intentamos adaptar nuestra estructura, nuestro modelo productivo, etcétera, a ese cambio. ¿Por qué no hacer lo mismo con las administraciones públicas? A todos nos gusta tener, bueno, a todos, o a lo mejor a alguien, o a muchos les gusta tener un estado de autonomía, tener, la capacidad de gobierno al lado de la puerta de tu casa. A mí esto me parece genial si lo podemos pagar, pero cuando tenemos un momento en el que los ingresos son más cortos, pues a lo mejor debemos de habilitar mecanismos en los cuales podamos devolver determinados tipos de competencias automáticamente que sean revertidas en el momento en el que la situación económica vuelva a ser acorde a una nueva necesidad. O antes os hablaba de la reforma laboral. Es decir, en estos momentos, ¿por qué hay que o aprobar una ley o suspenderla? Es decir, ¿por qué no establecemos políticas de máximos y mínimos? Es decir, oye, igual que sucede con la contaminación en Madrid, es decir, cuando se alcanza determinado nivel de contaminación,
se aplican sin tener que aprobar ninguna ley una serie de medidas y de acciones correctoras. Pues hagamos lo mismo en términos macroeconómicos, porque el mundo está cambiando en la medida en la que los flujos de información son cada vez mucho más rápidos y las cosas son más cambiantes, con lo cual también necesitamos adaptar nuestra política y nuestra legislación a esos cambios, ¿no? Lo has explicado fenomenal y estoy absolutamente de acuerdo. Oye, Carlos Martínez Cava también te quería hacer una pregunta, Vicente. Muy bien, Carlos. Sí, buenos días. Y luego Juan Antonio, así que vamos a ir. Muy bueno. Creo que has descrito maravillosamente algo que estábamos, además, justo hablando antes de que entraras en antena, y es cómo se nos ha vendido ese crecimiento económico del PIB sin que, por el contrario, haya servido para crear empleo. Cómo la economía se ha financiarizado y de ninguna manera es una economía social que sirve a las personas, sino que parece servir a entes muy diferentes y que la ciudadanía queda al margen de todo esto. Pero Carlos, un inciso, perdona, ya me haces la pregunta, pero esto básicamente es porque realmente nosotros no hemos hecho nada en ese crecimiento, es decir, hemos crecido por causas puramente externas, o las he descrito anteriormente. Sí. Es decir, básicamente la variación de los tipos cambiarios, la variación del precio del dinero y la variación del precio del petróleo. Claro, pero porque los sujetos políticos, en este caso los gobiernos, no han tenido un papel en esa creación de desempleo o en el que la economía esté al servicio de las personas. Mi pregunta va por otro lado. Sí, yo no sé si en algún momento se ha planteado, se ha dibujado con números reales un escenario donde en España no existieran las autonomías y qué capacidad económica reportaría ese acto, esa decisión política, porque si vemos el modelo político de Estado que tiene Francia, lo que se puede ofrecer al ciudadano francés y lo que nos está costando y estamos padeciendo los españoles con estas 17 taifas que además nos provocan división y desigualdad social. Vamos a ver, políticamente no se presentan esos números nunca, ¿vale? Pero sí que existen estimaciones y datos de cuál podría llegar a ser el ahorro. ¿Qué sucede? Me interesa mucho conocerlos, ¿eh? Claro, yo me comprometo con vosotros al próximo programa a facilitaros esos datos. Permitidme que no me los sepa, de memoria y nos los contamos pueda, con eso, dar, ¿vale? Sí. Pero voy a hacer el ejercicio y os lo voy a facilitar. De cualquier modo, yo creo que hay escenarios intermedios. Yo creo que hay escenarios intermedios un poco en la línea de lo que estaba comentando. Es decir, de determinadas actuaciones que cuando las cosas vienen mal dadas, pues oye, como hacemos en una casa, se hacen la mayoría de las empresas. Es decir, oye, las cosas vienen mal dadas, pues ya no se sale a cenar, ya no se hace no sé cuántos, y el coche, pues que yo lo cambiaba cada 3 años, pues ahora lo voy a cambiar cada 6. ¿Vale? Es decir, bueno, pues aquí sucede un poco lo mismo. Yo creo que sin necesidad de desmantelar el Estado autonómico, porque además eso sí que supondría un coste brutal, pero yo sí que opto por racionalizarlo ya. Pero racionalizarlo de verdad. Y racionalizarlo quiere decir que con el dinero que hay, ustedes van a tener que seguir prestando lo mismo. Hombre, ¿cuánto le hemos dado a los bancos? Y hurtado a las personas. Carlos, en estos datos que se están facilitando, no se está incluyendo el coste del rescate bancario. Claro. Es que aquí hay 3 cosas que se obvian, ¿vale? Uno, como tú bien comentas, Carlos, es ese coste. Otro coste que se está obviando es, en todas las previsiones, se contempla nada más el déficit de la seguridad social, pero no el hecho de que la seguridad social no tiene recursos para seguir prestando los servicios para la que está destinado. Es decir, en 2018 tenemos un problema. Y no se están contemplando en los presupuestos en ninguna partida, ¿vale?, que va a haber que inyectar al sistema de la seguridad social dinero vía préstamos o habilitar una partida en los presupuestos generales del Estado que sostenga eso. Y eso no tampoco se está tomando ninguna medida demográfica para que el pueblo español renueve su tasa de crecimiento. Efectivamente. Lo cual también aumenta el agujero de la seguridad social. Y te digo más, y voy a dar un paso más allá y me voy a mojar, y cuando uno analiza absolutamente todos los programas políticos que se están planteando de los distintos partidos con las medidas de estímulo del empleo, todas pasan por hacer acciones que van a representar una menor recaudación, vía seguridad social, o vía impuestos, o vía IRPF, con lo cual, es decir, medidas de estímulo que en estos momentos nos cuesten dinero, es que no se van a poder plantear, con lo cual siempre van a tener trampa.
¿sabes? Oye, Sí. tenemos que ir acabando muy rápidamente. Juan Sí, Antonio venga. Mansalove, hay un oyente que nos dice, España está quebrada y ningún partido quiere abordar esto. Que Dios nos pide confesarlos. Pues muchas gracias. A ver, Juan Antonio, No, la soy Juan rápidamente. Antonio, no. Yo has contestado a mi pregunta. Yo iba por el lado de las autonomías también y esperamos Sí. ese dato. Era como opinión personal. Pero luego, hace mucho que no os oigo a los que habláis de la macroeconomía hablar de lo cíclico que tiene la macroeconomía. Y aunque sí has tenido algún apunte que has venido a decir que los gobiernos nos cuentan lo que quieren en función del momento de la legislatura o del momento electoral, sí es cierto que hace años se hablaba más de lo cíclico y la gente quizá lo entendía mejor. Y luego, ¿por qué siempre decís que el BEI, que el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial no tiene dinero cuando no saben ni siquiera dónde meterlo? Otro ejercicio que nos podrías ayudar, para no ser yo el que lo cuente, que seré menos creíble, ese dinero que viene de Oriente Medio, del petróleo, donde ponemos a disposición de las empresas en Europa o en Estados Unidos el doble de lo que le dejamos invertir. Imagino que conocerás ese flujo de Sí, sé capital. perfectamente de lo que Sí. estás hablando. Bueno, pues eso que no está al alcance de todo el mundo, a lo mejor el próximo día también nos podrías un poco contar de ese dinero que sí hay y que siempre decís que Draghi no tiene dinero o que la Reserva Federal no tiene dinero cuando podríamos decir, si fuera el rey Mida, ¿no?, que tienen las habitaciones llenas y no saben ni dónde meterlo. Tú bien lo sabes, es así, ¿no? Bien, vamos a ver, te contesto. ¿Por qué no hablamos de cíclico? Porque nuestra economía, frente al nivel de incertidumbres que se han abierto en estos momentos, no podemos hablar de que estemos en un ciclo claramente identificable. Es decir, se nos acaban de desmoronar todas las teorías económicas que barajábamos hasta la fecha. Con lo cual nadie nos atrevemos a decir esto es un ciclo, ¿vale? Sí que nos estamos atreviendo a decir que estamos en un proceso no de ralentización, o sea, yo me mojo más, es decir, estamos en una recesión en W, ¿vale? Que hemos tenido ahora un repunte, pero vamos a volver a tener una caída. Es decir, esta crisis no ha finalizado, hemos finalizado la primera fase de la crisis, que ya está bien, pero es evidente que vamos a tener una segunda. Pero no podemos hablar de cíclico porque no tenemos ni un solo referente. Jamás hemos tenido tasas de interés negativo en la zona euro. Jamás hemos tenido la economía más importante del mundo dando sensaciones de una fatiga absoluta. Y afortunadamente Estados Unidos también está en periodo electoral, pero cuando esto finalice vamos a empezar a tener resultados que yo creo que no nos van a gustar demasiado. Prueba de ello es que hoy hemos perdido los 9.000 puntos en la bolsa y básicamente es porque están esperando los datos de creación de empleo y de determinadas empresas en Estados Unidos. Ojo con los cálculos del PIB que tiene la economía americana en estos momentos porque ellos contemplan el stock como parte del Producto Interior Bruto, pero están teniendo problemas más que serios para ser capaces de liberar ese stock y, por tanto, generarlo en Producto Interior Bruto real. Es decir, tenemos muchísimos escenarios de incógnitas, la reforma del sector bancario, el cambio de modelo productivo de China. Es decir, hay tantas variables que no nos permite hablar de ciclo ni muchísimo menos. No, Vicente, que sabes que te queremos y que te espero, cuando vengas Muy bien. de Valencia para Madrid, avísame y para que vengas en persona a la tertulia, Magnífico, Vale, Javier. como siempre, muchísimas gracias por ilustrarnos, Vicente Montañez. Gracias a vosotros. Un Oye, saludo. me Un tomo saludo. nota de los deberes para la semana que Los viene. deberes para la semana que viene. El martes, No te olvides del tema árabe, que nos interesa. el martes que viene, como tarde, Vicente Montañez vuelve aquí a Cadena Ibérica. Un abrazo fuerte. Abrazos de fuerte, Javier. Un Un saludo a abrazo, todos. adiós. Carlos Martínez Cava, ha sido un placer, macho. Igualmente. Estar aquí con nosotros, Norberto Pico, y nos quedamos con su reco, 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 y nos quedamos con su reco,